Bendiciones, John. ¿Cómo la pasó? Excelente, gracias. Gloria a Dios. ¿Un poco gripado? Un poquito nomás. Un poquito. Un poquito. Gracias a Dios que no es un pocotote. Qué bueno es el Señor. Una vez más, feliz año a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todas las personas aquí presentes. Yo espero que hayan pasado un fin de año hermoso y en compañía de sus seres queridos. ¿Cuántos la pasaron bien? Amén. Gloria a Dios. Pasar el año nuevo solo no es muy bueno, pero cuando no hay otra opción, el Señor dice, si no hay nadie contigo, yo estaré contigo. Eso es lo más importante. Y francamente fue un año bastante duro, difícil para muchos de nosotros. Fue un año del 2016, fue un año de momentos muy duros, muy difíciles. Algunos perdieron algún familiar, como fue en el caso mío, que perdí a un sobrino. También perdí amigos. Algunos partieron a la presencia de Dios bajo situaciones muy tristes. Otros partieron a la presencia de Dios dejando su vida de acorde a la palabra de Dios, y partieron y están en la presencia de Dios. Otros lamentablemente partieron, pero no sabemos qué fue de su alma. Solo Dios lo sabe. Algunos tuvimos problemas, luchas, conflictos, problemas económicos, problemas personales, familiares. Pero en medio de todo eso, Dios estuvo a nuestro lado. Dios nunca nos ha abandonado. Eso debe quedar muy claro. Dios nunca, jamás nos ha abandonado. Somos nosotros los que por razones que muchas veces no se justifican, le hemos dejado. Pero Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y en el 2016 Él estuvo con nosotros. Si Él no estuviese con nosotros, hoy no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Como yo le comentaba a ciertas personas anoche, yo le decía, nosotros no somos lo que somos porque nosotros nos esforzamos por ser lo que somos. Somos lo que somos porque Cristo, porque Dios nos amó primero. Somos el producto de su amor y su misericordia. Nos predicaron, nos hablaron la palabra, se nos abrió el entendimiento, y en ese lapso de tiempo, por la misericordia de Dios, nosotros teníamos que tomar una decisión. Y los que estamos aquí decidimos por Dios. Decidimos por Dios. Y estamos aquí, y Dios dice, por tanto, por cuanto tú me has aceptado como el Señor de tu vida, ahora yo paso a ser parte de tu vida. Por tanto, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero habrán algunos que escucharon la verdad. Dios abrió ese lapso, ese tiempo, pero dijeron, no, pero yo quiero continuar en mi pecado. Y lamentablemente la condenación está a la puerta. Y hay que decirlo así como así. Y aquel que aceptó a Cristo, la vida entonces parte de Él. Así que, hermanos, este es un nuevo año para darnos una nueva oportunidad. No para darle una oportunidad a Dios. Dios no necesita que le estemos dando ningún tipo de oportunidades. Nosotros nos tenemos que dar una nueva oportunidad. Empezar de cero. Olvídese lo que pasó el año pasado. Y cuando recuerde algunos hechos del año pasado, recuérdelos para decir, no los voy a volver a hacer. Voy a tratar de dar lo mejor de mí este año. Escriba ahí en una hoja lo que usted se ha propuesto para este año. Yo me he propuesto este año tener un avión. ¿Y por qué se ríe? Para el que cree, todo es posible. Pero claro, yo no me voy a ese extremo. Yo quiero un avión pequeño. Siempre he querido un avioncito para tenerlo en la casa. De KLM. Quiero hablarles en esta mañana un tema que ya les había anunciado, que lo he titulado Levantando los muros. Vámonos al libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 1.
Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Nehemías capítulo 1, del capítulo 1, versículo 1 al 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispensaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios añada bendición a su palabra. El tema: levantando los muros. Los muros en una ciudad tenían un significado de suma importancia para una nación. Aquí en Europa nosotros podemos observar que existen ciudades que estaban rodeadas por muros, por murallas. Pueden cerrar la puerta para que no entre el frío. Ciudades rodeadas por muros. La ciudad de Bruselas, si ustedes han hecho un recorrido, van a notar que esta ciudad estaba rodeada de muros, de murallas. Me imagino que en la Edad Media, en edades que nosotros no existíamos, estas ciudades como Bruselas, Namur, países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, todas estas ciudades, estos países tenían grandes murallas. Grandes murallas. Hoy ya no quedan sino solamente ruinas. Pero para los que conocen un poquito de historia, no me dejan mentir. Cuando usted camina por la ciudad de Bruselas, va a observar esos muros, esas murallas. ¿Por qué? Porque era una manera para protegerse. Porque protegía y fortalecía a un reino. Porque afuera de las murallas existían tribus, existían pueblos bárbaros que por no tener una educación y no tener una formación, ellos se enseñoreaban de otros pueblos. Entonces, estos pueblos, como por ejemplo en el caso de los ingleses, de los romanos,
ellos levantaban esas murallas para evitar que tribus como la tribu dirigida por Atila, que fue uno de los causantes, no directamente, pero fue uno de los primeros causantes de que el imperio romano llegase a caer y dejase de ser lo que llegó a ser. Entonces los romanos levantaban grandes murallas para evitar la caída del imperio, porque estaban rodeados por tribus de bárbaros. Entonces, tener los muros caídos para una nación y para un pueblo significaba ser vulnerable al enemigo. Por tanto, ellos constantemente tenían que estar dándole mantenimiento a esas murallas. Y sobre esas murallas estaban los centinelas, que eran los que vigilaban, observaban a la distancia si venía el enemigo. Pero, sobre todo, las murallas jugaban un papel de protección. De protección. Así que para ellos tener los muros caídos era debilidad, significaba que era vulnerable al enemigo. Dios mío, hermano, esta garganta. Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, era más que murallas, era más que muros. Aquellas grandes fortificaciones edificadas por ellos, eso tenía más que simplemente una protección física. Gracias, mi hermano. Más que una protección física para los judíos, especialmente para el pueblo hebreo, esto tenía un simbolismo y representaba también para ellos la protección de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico cuando los judíos pasaron el gran Jordán y conquistaron a la ciudad de Jai y luego conquistaron a la ciudad de Jericó? Cómo los muros cayeron y dieron tantas vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron? 7 vueltas. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Y dice que le dieron tantas vueltas porque eran murallas. Mire, dicen que esas murallas de Jericó eran tan grandes, eran tan anchas que podían fácilmente caber 3 autos en esas murallas. Y eran tan fuertes que era imposible derribarlas humanamente hablando. Pero Dios, en su poder y en su grandeza, intervino. Y esas murallas fueron derribadas. Para los de Jericó, esa muralla también significaba seguridad. Pero en el caso de Israel, más que seguridad, representaba la presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen murallas? Es muy importante que este año, hermano, levantemos nuestras murallas si están caídas. Si los muros están caídos, levantémoslos. Levantémoslo. Cuando una nación se aparta y se aleja de Dios, sus muros son destruidos y su gente es llevada cautiva. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia, como pueblo, como familia, como persona, individualmente hablando? ¿Qué podemos hacer para levantar esos muros caídos? Uno de los errores de los judíos, del pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, es que se apartaron de Dios, desobedecieron los mandatos de Dios, y eso trajo como consecuencia que esas murallas espirituales cayeran. Y al caer las murallas espirituales, por ende cayeron también las murallas físicas. Mire, hermano, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando los seres humanos se apartan de Dios, cuando un cristiano se aparta de Dios, las murallas que le aseguran, que le mantienen atado a Dios, hermano mío, cuando las murallas caen, Dios abandona a esas personas. Y Dios se los advirtió y se los dijo a ellos. Estableció mandamientos, preceptos, estatutos muy definidos, muy claros. Y Él dijo, si ustedes cumplen
estos mandatos, la bendición de Dios estará sobre ustedes. Pero si ustedes se apartan de los mismos y no lo obedecen, Dios se apartará de ustedes y la maldición vendrá sobre ustedes. Yo quiero en esta mañana hablarles sobre los muros caídos y cómo levantarlos. Cómo hacer para que esos muros caídos que muchos de ustedes, que muchos de nosotros podemos tener. Y vamos a tomar como referencia a Nehemías. Nehemías nos muestra los pasos. Los pasos. Ahora, ¿quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Vamos a poner en perspectiva lo que sucedió para que entendamos el mensaje. Israel había sido esclavo por muchos años por los egipcios. Luego Dios le envía un libertador llamado Moisés. Se dan muchas situaciones, pero al final Dios logra su propósito y saca a Israel de Egipto, lo hace libre y les entrega una tierra, la tierra de Canaán. Luego Dios le establece a ellos mandamientos, mandatos, preceptos, como te lo mencioné hace un momento, y bajo estos preceptos y estos mandamientos ellos tenían que vivir y se tenían que mover. Si ellos no cumplían esos mandamientos, las consecuencias iban a caer sobre ellos. Además de eso, Dios también le establece, le indica medidas que ellos deben tomar para vivir en la tierra de Canaán. Y entre esas medidas es levantar muros para protegerse de los cananitas, de los filisteos, y de todos los feos. Entonces Dios dice que levanten murallas, y ellos levantan murallas para protegerse de ellos. Pero ¿qué sucede? Que con el transcurrir del tiempo, los judíos comenzaron a apartarse de Dios. Los israelitas comenzaron a apartarse de Dios. Comenzaron a desobedecer a Dios. Y eso trajo como consecuencia la cautividad. Estoy presentándoselo a grosso modo. Eso trajo como consecuencia la cautividad. Así que aparece un imperio de nombre Babilonia a través de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor los lleva cautivos por 70 años. Los saca del país y son exiliados. Y solo quedaron algunas pocas personas. Pero ellos fueron llevados cautivos y estuvieron 70 años cautivos en una nación que no era la de ellos. Pero no fueron simplemente 70 años en Babilonia. Esos 70 años se componen con otros imperios que también lo asimilaron a ellos, entre los cuales estaban los caldeos y estaba el imperio asirio y de los persas. Así que ellos son llevados, sacados de su entorno, de su contexto cultural, de su contexto lingüístico, y son llevados fuera por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Ahora, ya han pasado muchos años y entre ellos existían muchos personajes, como Daniel, que escribió el libro de Daniel, Nehemías, que es el personaje del que vamos a hablar, Esdras. Entonces dice que cuando Nehemías está sirviendo al rey persa, Artajerjes, que era en este caso, dice que Nehemías preguntó a uno de sus hermanos: oye, ¿qué sabes de Jerusalén? ¿Cómo está todo por allá? Han pasado tantos años y no sabemos qué de la ciudad. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están los muros? Y la noticia que le dan tristemente a Nehemías era que la ciudad estaba destruida y los muros caídos. En el capítulo 1 de Nehemías, versículo 2, dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado.
Entonces esa es la referencia que va a recibir Nehemías para activarse y para llevar a cabo lo que a continuación les voy a presentar. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos detenido a pensar por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo? Por eso es importante que usted se preocupe por su prójimo, que preguntemos por nuestra gente, por nuestros familiares. Y muchas veces la respuesta va a ser muy triste. Oye, ¿qué sabes de fulano? Tengo años que no sé nada de él. ¿Qué se ha hecho? No, ya él murió, sí. ¿Y conoció a Cristo? No, porque nadie le predicó. Oye, ¿y cómo está mi país? He salido de mi país hace 20 años y no he vuelto más. Algunos salen de su país y no se acuerdan más de su país. Ya creen que son belgas. Pregunte por su país, porque dependiendo, hermano mío, de la pregunta que usted le haga, así usted se va a comprometer para con su país. Pero en el caso que nos compete, hablamos de Bélgica. Estamos en un país que nos ha abierto las puertas, que nos ha bendecido, un país que nos ha dado lo que nuestro país de origen no nos dio. Entonces debemos bendecir a este país. Pero ¿cómo vamos a bendecir a este país si no sabemos cómo está este país? Aquí en Bélgica hay una crisis. Hay una crisis familiar, hay una crisis en la banca, hay una crisis en el gobierno, hay una crisis. Pero ninguno de los que están aquí, puede ser que muchos de ustedes ni siquiera se enteran. A mí me están dando el chomás, a mí me están dando el CPE, la ayuda, yo estoy bien, yo como bien, es mi derecho que me ayude. Es su derecho, sí, es cierto, y gloria a Dios por eso. Pero también usted tiene deberes. Y uno de los deberes es plantearse, ¿qué puedo hacer yo por Bélgica? ¿Qué puedo hacer yo por este país? Pregúntele a la gente, pregúntele a los que conocen lo que está pasando, como hizo Nehemías. Nehemías dice que él se acercó a sus hermanos, a Ananí, que venía de Jerusalén, venía de Judá, venía de allá y tenía información, y se la entregó a Nehemías. Lo primero, hermano mío, que tenemos que considerar para levantar los muros caídos, una vez que estamos informados cómo está la situación en Bélgica, es sensibilidad ante el caos que nos rodea. Amén. Tenemos que ser sensibles. El versículo 4 dice de Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Eso se llama sensibilidad. Vuelvo a retomar y a decir lo siguiente. Muchos de nosotros, mire que me incluyo yo también, muchos de nosotros estamos en este país, pero no sabemos cómo anda este país. Esa es la verdad. Estamos más preocupados en que el Estado nos sostenga. Estamos más preocupados en tratar de ver cómo yo puedo evitar de pagar este impuesto. Estamos ocupados más en mis intereses. Y no tomamos el tiempo de encender la televisión y poner la noticia de la 1 o RTL y saber qué está pasando en Bélgica. Pero algunos o no se dan por enterados o se hacen los vivos. Pero yo temo que es que no se enteran. Y cuando uno no se entera, hermano, uno vive la vida feliz, la vida loca. No somos sensibles. No somos sensibles. Y si queremos levantar los muros de esta sociedad, de esta nación, de Bélgica, de Terbeek, de Saint-Gilles, de Scarbeck, de Molenbeek, de Ixelles, de todas estas comunas, tenemos entonces que informarnos qué está pasando, qué está sucediendo. Y cuando tenemos esa información,
hermano, nos tiene que invadir un sentimiento de sensibilidad. Nos tiene que invadir un sentimiento de preocupación. Y decir, Dios mío, yo no sabía que en Etterbeek había tantos latinos que andan metidos en droga. Yo no sabía que en Etterbeek habían tantas mujeres que se prostituyen. Dios mío, yo no sabía que en Etterbeek había tanta gente que tiene tanto dinero, tiene tantos recursos, pero que no creen ni en la luz eléctrica. Que cuando le hablas de Jesús, prefieren creer que el hombre desciende del mono tu abuela, que descienden del mono. Dios mío. Y cuando tú averiguas, cuando tú te informas, tu espíritu va a ser sensibilizado. Pero claro, como usted no tiene ningún tipo de información, usted piensa que todo va bien. ¿O no? Dice que Nehemías lo primero que hizo fue que él se informó. Amén. Se informó. Y él dice el verso 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios del cielo. Me senté y lloré. ¿Cuántos de ustedes están llorando por Bélgica? Puedo hablar de Colombia, puedo hablar de Ecuador, puedo hablar de cualquier nación, de Panamá, pero vamos a enfocarnos a Bélgica, que es el país que nos acoge. Bélgica tiene los muros caídos, hermanos. ¿Usted sabía que el sistema social en Bélgica puede colapsar en cualquier momento? ¿Usted no lo sabía? Sí, yo lo sabía, pastor. Entonces, ¿qué estás haciendo para evitar eso? ¿Usted sabía que el sistema social en Bélgica, que es uno de los mejores en Europa, puede colapsar en cualquier momento? Porque hay gente que está abusando. Hay gente que está, como dicen en Panamá, el juega vivo. Y entre eso hay latinoamericanos metidos. Cuando tú te informas de eso, cuando tú te acercas e investigas por internet, por Google, tu mejor amigo, y busca por allá, busca por lo otro, y te metes, hermano, te vas a enterar de situaciones que hermano, eso no deja insensible a cualquiera. Nosotros estamos aquí porque Dios quiere que seamos bendición. No sé, Nehemías está triste porque han pasado más de 70 años. Israel ha sido llevado cautivo por Nabucodonosor, pero luego el reino de Nabucodonosor es asimilado por los persas. Así que Israel pasó, hermano, por mano de los babilónicos, los persas y los medas. Pero Nehemías, que era uno de los que había sido llevado quizás cuando era un niño a Babilonia, él quiere saber cómo está la situación en su país. Y cuando se entera de que los muros están caídos y que Jerusalén está hecho leña y que los cautivos, los pocos que quedaron allá, porque Nabucodonosor sobre todo Nabucodonosor, él se llevó a los fuertes, a la gente de palacio, a las grandes familias, y a los pobres, a los desgraciados, los dejó en el país. Y esos estaban pasando la mano. Cuando él se entera de eso, eso le dolió a Nehemías, le dolió. Cuando usted investiga, hermano, la situación de Bélgica, eso le tiene que doler. Saber que para cada Navidad y cada Año Nuevo hay jóvenes que se suicidan. Pero esa noticia no sale en los periódicos. Porque esa noticia no vende. La cantidad de jóvenes que se tiran al metro o que se inyectan una sobredosis. O que simplemente van a la montaña y se quitan la vida. Pero como esa noticia no la escuchamos, no la vemos en los periódicos, pensamos que todo está bien. La cantidad de jóvenes que se están drogando en la calle. No, pero el cristiano anda insensible.
Por eso es importante preguntar, investigar. Y en el asunto del preguntar, pregúntele a Dios y Dios le va a responder. Y Dios le va a decir cuál es la condición de este país. Y cuando Él te diga cuál es la condición de este país, el espíritu sensible que viene de parte de Dios te va a tomar. Es ahí entonces donde se despierta esa pasión por las almas. Pero no, hay cristianos que están orando: Señor, despierta la pasión en mí. Señor, pon amor por la gente. Es que eso no funciona así. Dios puede hacerlo, pero Dios quiere que tú pongas tu parte, que tú te informes. Nehemías era responsable. Y Nehemías no era cualquier cosa. Nehemías era copero del rey. Copero del rey. El rey Artajerjes. Y fue elegido luego como gobernador en esta parte, en esta ciudad, como vamos a ver más adelante, en Jerusalén, como le llamaban un tirsata. Por 52 días fue elegido por el rey para que fuese gobernador, para reconstruir los muros, las murallas caídas de la ciudad. Y él trabajaba paralelamente con el sacerdote Nehemías, el escriba Esdras, trabajó con el escriba Esdras. Así que ambos eran contemporáneos. Él, que era un líder político elegido por el rey Artajerjes para que cumpliese una misión que el propio Nehemías le solicitó al rey. Y el rey Nehemías, con temor y temblor, fue ante el rey y pidió que orasen por él, porque cuando él recibe la información de que sus hermanos la están pasando mal y que la ciudad tiene los muros caídos, él dice: oren por mí, porque se iba a presentar ante el rey Artajerjes. Y presentarse ante un rey como era este no era cosa fácil, pero él lo hizo. Y el rey observó que Nehemías estaba triste y se sentía mal. Y le preguntó: ¿qué pasa, Nehemías? ¿Qué sucede? Entonces Nehemías le plantea: pasa esto. Entonces el rey lo comisiona para que vaya y esté y ve y reconstruya los muros de la ciudad de sus padres. Así que Nehemías tenía el trabajo de gobernador y de reconstruir, mientras que Esdras, el trabajo de Esdras era más un trabajo espiritual, era un trabajo sacerdotal, un trabajo basado en el trabajo de los escribas, de la palabra de Dios. Bien, hermanos, lo primero entonces que observamos es que Nehemías fue un hombre sensible. Amén. Para levantar los muros tenemos que ser sensibles. Y esa sensibilidad la produce solamente Dios. Debemos hacer un inventario de los estragos del pecado, las causas y las consecuencias. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa aquello? Tengo que examinarme. Oye, ¿por qué? Mira, todos los años me va mal. Y usted viene al ayuno, ora, reprende al diablo, a los hijos del diablo, a los diablitos, reprende el espíritu no sé de qué, a la brujería, a la hechicería, y el asunto sigue igual o peor. Y usted dice: pero entonces, ¿qué pasa? Ayuno, oro, hago esto y nada. Es que primeramente, antes de usted tomar una iniciativa como esa, que no es que sea mala, usted debe saber por qué aquello. Y luego, cuando usted sabe la razón por la que usted está atravesando aquello, Dios te indicará lo que tienes que hacer. Hacer un inventario de lo que está sucediendo. Este es un nuevo año, hermanos, para levantar nuestros muros. Ya hablando en sentido personal. Este es el año. Basta de sufrimiento. Bueno, no todos somos eso. Basta de sufrir. Basta de sufrimiento, basta de fracasos económicos, que invierte para un negocio, pero al mes siguiente tiene que cerrar el negocio porque no le está funcionando. Siempre vivo quejándome, vivo lamentándome, todos los años lo mismo. Ya basta, hay que levantar esos muros, hay que levantarlo.
Pero antes de levantarlo, tengo que averiguar por qué esos lamentos. ¿A qué se debe? Y no andar ayunando y reprendiendo al diablo sin saber por qué lo está haciendo. Amén, mis queridos hermanos. Mira, el verso 1 y 3 dice, perdón, 1 y 3 no, el verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Debemos orar y ver, hermano mío, la cautividad y la destrucción en que se encuentran las personas. Hay gente que está destruida, gente que está hecha pedazo en la calle, que uno nada más los ve y que deprime ver a esa gente. Uno va en el metro y usted los ve ahí. Mire, yo me he especializado en examinar a la gente. Parezco un escáner ambulante, pero es el Espíritu Santo. Y yo veo a la gente que yo les miro los ojos y, hermano, y hay una tristeza terrible. Y algunos van aislados totalmente del mundo y van con su audífono y van así. O van. Usted no ve a la gente metida leyéndose un buen libro. Son pocos. Son personas con necesidades que están tratando de aislarse del mundo y de todos. Porque los problemas les agobian. Es tan agobiante lo que viven que buscan una manera de escaparse. Y yo los observo y digo, Dios mío, ¿qué podemos hacer por ellos? Hay que levantar los muros de esa gente, predicándole el evangelio, predicándole la verdad, haciéndoles ver las cosas como son. Como yo dije en el mensaje anterior, hay que decirle a las personas que están en pecado y que si no se arrepienten se van para el infierno. Y mostrarle el amor de Dios. Y ellos tendrán que tomar la decisión. Pero no podemos ser insensibles. No podemos andar por ahí y decir que yo soy cristiano evangélico y que pertenezco a la iglesia del lugar secreto del pastor Tomás. Ahora me dicen apóstol. Qué malicia del diablo. ¿Qué apóstol ni qué apóstol? Yo soy pastor y punto. Es que ya eso de pastor y apóstol ya no funciona, dicen algunos. Ahora son hasta arcángeles. Debemos oír y ver en la cautividad y destrucción en que se encuentran las personas. Cuando dicen amén. Sentarnos, reflexionar. Dice la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras me senté. Esto habla de tomar una actitud de reflexión. Amén. Reflexionar. Pero lo primero que hacemos no es eso. Es señalar y juzgar a la gente. No, ese está así porque es un pecador. Eso lo sabe todo el mundo. El problema no es que sea un pecador. El problema es qué vas a hacer tú para ayudar a ese pecador. Tengo que sentarme y tengo que reflexionar. Señor, está sucediendo esto. Dime qué puedo hacer. Hacer un alto. Basta de estar errando el blanco. Estamos tirando demasiada bala y no estamos dando en el blanco. Estamos haciendo demasiada bulla, pero no estamos viendo resultados. Tenemos que sentarnos, tenemos que reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Jerusalén estaba destruida. Los muros estaban en el suelo. Y los pocos israelitas que vivían allí estaban pasándola mal. Él se sensibilizó, pero también se sentó a pensar en esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Lo segundo que vamos a observar en Nehemías, ahí mismo en el verso 4, dice, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahora sí, ahora iba a ayunar, dice. Pero antes él puso en perspectiva la situación. Porque vuelvo a repetir, hermano, ayunar no es por ayunar. ¿Me explico? No es que, bueno, vamos a ayunar porque se nos ocurrió. Y no voy a hablar del ayuno, ese es otro tema aparte.
Pero antes de orar, de ayunar o de tomar una decisión, sentémonos, meditemos, consideremos, sensibilicémonos, y en medio de eso, hermano mío, en medio de esa quietud, Dios va a hablar. Y luego Dios te va a indicar lo que tienes que hacer. Hay asuntos que no se necesitan precisamente hacer ayuno. Simplemente tienes que dejar de hacerlo y punto, ya. Y cuando tú no puedes, y sabes que es una potestad o una esclavitud que te tiene en eso, entonces Dios te va a indicar, métete conmigo, métete en ayuno. Lo segundo que hizo Nehemías es que buscó de Dios. Amén. Primero fue sensible, luego buscó a Dios. Nehemías comprendía que aquel escenario de devastación era producto de la maldad del pueblo, pero también sabía que Dios era misericordioso y que cumple sus promesas. Busquemos rapidito en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando un pueblo busca a Dios, basado en este principio bíblico, hermanos, los resultados van a ser poderosos. Nehemías lo entendía, lo comprendía, sabía que era imposible aquella tarea, humanamente hablando. Pero también él sabía que en alguna parte, porque era un conocedor de la palabra, en alguna parte, en este caso en Crónica capítulo 7 verso 14, se decía que Dios no olvida sus promesas y que Dios es misericordioso. Y bajo este principio y bajo esta verdad, él busca a Dios. Él sabía que no merecían el perdón de Dios. Él sabía que todo aquello era consecuencia de su maldad. Él lo sabía. Seguramente Nehemías se había informado sobre las terquedades del pueblo judío. Mire toda la tragedia que ellos causaron en el desierto. Dios le da maná, le da aves, les alimenta, le da agua, y aún así el pueblo se quejaba. Eran unos quejosos, vivían quejándose, y aún entrando a la tierra prometida y estando ya como nación, aún así siguen quejándose. Dios le da reyes porque ellos quisieron tener reyes, porque el rey de ellos era Dios, y Dios gobernaba por medio de un juez llamado Samuel. Pero a ellos se les ocurrió la bendita idea, porque vieron que otras naciones que les rodeaban también tenían Dios, tenían reyes. Dice, nosotros también queremos tener rey. Y Dios dice, ¿quieren rey? Les voy a dar un rey, pues. Y escogieron a este hombre que los llevó, hermano mío, a la tragedia más grande que Israel pudo tener: Saúl. Y así, hermano mío, el único rey que podemos sacar fue David, Salomón. Y Salomón ahí, hermano, más o menos. Pero todos los demás reyes, lo que lograron fue llevar a Israel al cautiverio. Se apartaron de los principios que Dios les había indicado. Se apartaron de los mandamientos de Dios. Dividieron el reino y convirtieron a Israel en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur compuesto por dos tribus y por Judea como capital, y el rey del norte teniendo como capital Samaria. Mire, dividieron el reino. Y para el colmo, el reino del norte fue asimilado y destruido totalmente por el imperio asirio. Y el reino del sur, compuesto por Judá, fue el que permaneció y duró un poquito más. Pero luego Nabucodonosor entró y los llevó cautivos
Y de eso estamos hablando. Porque se apartaron de los mandamientos de Dios. Se apartaron de los mandamientos de Dios. Y Nehemías lo sabía. Y Nehemías, con temor y temblor, él dice: voy a buscar a Dios. Y se metió en ayuno y oración. Muchas veces lo que nos está sucediendo es consecuencia de nuestra desobediencia. Y no podemos culpar a nadie, sino a nosotros mismos. La desobediencia tiene un precio muy alto. Muy alto. Y cuando Satanás dice pasarte la factura, hermano, si tú no conoces la palabra, hermano, te llevó el diablo. Hay muchos de ustedes que viven culpándose por lo que hicieron en el pasado y todavía no se perdonan. Sí, porque es que yo soy tan pecador, pero ya que te perdonó. El que te hace creer y ver eso es el diablo, no es Dios. El secreto del cristiano consiste en entender que tú no eres lo que eres por tu propio esfuerzo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Nehemías lo sabía. Nehemías dice, mire, cuando vemos la oración de Nehemías, ahí en el capítulo que estamos basando el mensaje, cuando él expresa su oración, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Pero antes él plantea que ellos realmente se han apartado de Dios. Hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti. Él expresa un sentimiento real, verdadero, porque él se había sensibilizado antes, había conocido la situación del pueblo, se había informado. Luego él se sentó y él meditó, y después que meditó, Dios